chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual. Soy su profesora Gisela y el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema en comunicación. Pero como ya estamos acostumbrados, antes de continuar, es importante reconocer nuestra finalidad de la clase de hoy. Y lo tenemos hacia la mano derecha, ¿cierto? Vamos a verlo. Nuestro propósito es reconocer la función de la coma y sus diferentes usos. Entonces ahí ya me está diciendo, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Miren, vamos a aprender a reconocer el uso correcto de la coma y la función que ésta cumple, ¿cierto? Ya que como sabemos, es un signo de puntuación. Y los signos de puntuación son los que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que le den sentido al texto, a nuestra oración o a lo que decimos. Entonces, hoy vamos a conocer uno muy importante, que es la coma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la coma? A ver, aquí tenemos, es un signo de puntuación que indica o representa una pausa breve, es decir, cuando esta se encuentra presente en el texto, yo voy a tomar un respiro en ese instante, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Pues es muy importante. ¿Por qué será tan importante? Porque aún miren, siendo tan pequeñita, esta puede cambiar totalmente el sentido de una oración. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos. ¿Quieres jugar conmigo? Dice la pregunta. No quiero jugar, dice la respuesta. ¿Quieres leer? Pregunta. No, quiero jugar. Entonces, fijémonos aquí. No quiero jugar. No, quiero jugar. Ambos enunciados dicen lo mismo, pero aquí hay una pequeñita diferencia, que es la coma, que está haciendo uso de la coma. Entonces, miren, están escritos de la misma manera, pero este pequeño signo de puntuación hace la diferencia. Entonces, como puedes ver, la respuesta a estas dos preguntas se escriben exactamente igual. Pero la coma hace una gran diferencia. La primera frase me dice que el niño no quiere jugar. ¿Quieres jugar conmigo? No quiero jugar. Mientras que la segunda significa todo lo contrario, que el niño sí quiere jugar. ¿Quieres leer? No, quiero jugar. Me está diciendo todo lo contrario, que este no quiere leer, pero sí quiere jugar. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? La importancia de este signo de puntuación. Entonces, tenemos que aprender a usarlo correctamente, ¿no creen? ¿Qué dice? Entonces, vamos a conocer sus diferentes usos. Uso número 1. Se usa para separar elementos de una numeración. ¿A qué se refiere? A que la coma se usa para separar palabras de una serie o secuencia. Miremos este ejemplo. Mis animales favoritos son los perros y las jirafas y los monos y los elefantes y los delfines. Uy, ¿cómo se siente el texto? Muy pesado, no hay pausa, no respiran, no lo entiendo bien de repente, es muy apresurado. Qué pesado ese texto. ¿Y por qué creen que está así? Porque no hemos hecho uso de la coma correctamente. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tengo una secuencia. Perros, jirafas, monos, elefantes, delfines. Pero todos se encuentran separados por I y no me indica pausa, porque no hay signo de puntuación. Entonces, vamos a corregirlo. Donde haga falta la coma, ustedes me van a decir, para, y corregimos con coma. ¿Les parece? Muy bien. Vamos. Mis animales favoritos son los perros. Sí, ahí. Muy bien, gracias. Vamos a poner una coma. Las jirafas, sí, ahí. Correcto, muy bien, excelente. Los monos y los... Aquí se nos escapaba una. Corregimos. ¿Y aquí? ¿Se reemplazará? ¿Qué dicen? No. Tenemos que hacer uso de las comas antes de encontrarnos con una conjunción. Que estas pueden ser I, ni, o, oe.
antes de esas conjunciones, antes de terminar el último elemento, yo voy a hacer uso de estas. Y cuando tenga la presencia de estas conjunciones, yo no voy a poner coma. Entonces ahora vamos a leer el texto de nuevo. Mis animales favoritos son los perros, las jirafas, los monos, los elefantes y los delfines. Qué fresco se siente el texto, ya no está pesado, ahora lo entiendo, ¿verdad? Excelente. Aquí tenemos otro ejemplo. Llevaré en mi mochila cuadernos, lapiceros, colores y plumones. Hasta aquí la última coma, ¿cierto? Correcto, porque aquí ya viene la conjunción y. Entonces hasta ahí todo claro. Continuamos con el siguiente uso. Siguiente regla, para hacer aclaraciones con nuevas palabras o frases dentro de la oración que interrumpe el discurso. ¿A qué se referirá? Pues hace referencia a que cuando introducimos nuevas palabras o frases dentro de nuestra oración o alguna explicación o aclaración adicional o repetir de algún modo al sujeto de quien se habla, tenemos que hacer uso entre comas. Este enunciado va dentro de las comas o entre comas. Vamos a ver el ejemplo. Rodolfo, el canguro negro, es el que salta. ¿Cuál sería la aclaración, la información adicional, la información que están agregando y que está interrumpiendo el discurso? Vamos a subrayarlo, miren. El canguro negro va entre comas. ¿Y por qué creemos que interrumpe? Porque tranquilamente se puede decir Rodolfo es el que más salta. Pero miren, el canguro negro quiere informarme más. Entonces esto siempre va a ir entre comas. Aquí miren, César Vallejo, autor de Los Heraldos Negros, es un gran poeta. ¿Cuál sería la aclaración aquí? Autor de Los Heraldos Negros. Muy bien. Siguiente. Todos mis amigos, excepto Jesús, asistieron a la fiesta. Aquí está añadiendo, con excepto Jesús, está añadiendo algo nuevo, ¿verdad? Una información nueva, una información adicional. Y por último, la clase más ruidosa, según la maestra Gisela, es la nuestra. Entonces aquí hay una aclaración más, según la maestra Gisela. Y esta aclaración va a ir entre comas. Correcto. Continuamos. Para apartar o separar el nombre del resto de la oración a quien se dirige el emisor. Aquí, ¿a qué se referirá? Pues es decir, el nombre o palabra de construcción que nombra al ser a quien va dirigido el emisor. ¿A quién se dirige el emisor? ¿A quién le quiere decir el mensaje? Entonces, ese sujeto siempre va a ir separado con una coma. Mire, Ana, tráeme el bizcocho. ¿A quién va dirigido el emisor? A Ana. ¿Quién le está pidiendo que le traiga el bizcocho? A Ana. Entonces, el sujeto siempre va a ir separado del resto de la oración con una coma. Vamos a señalarlo aquí. Ana. No puedo creer lo que me estás diciendo, Jorge. Aquí, mire. Aquí separa el nombre del resto de la oración. Entonces aquí se está dirigiendo a Jorge. El perro está dormido, mamá. Miren, aquí también está la coma. Y aquí por último, cantinero, sírvame otra copa. Miren, aquí también. ¿A quién se está dirigiendo el emisor? ¿A quién está que le dice que le sirva la copa? Al cantinero. Entonces este tiene que ir separado por medio de una coma con el resto de la oración. Vamos aquí a señalar ahora la coma. Vamos a hacer un circulito. Ustedes lo hacen bonito ahí en su cuaderno. Igual aquí, círculo, la coma. ¿Listo? Aquí también. Muy bien. Excelente. Aquí se nos escapaba una coma. Listo. Entonces el nombre se separa de la oración. Continuamos. Antes de una conjunción o conector que le dan un respiro al enunciado. Como por ejemplo, sin embargo, es decir, por eso, por último, en fin, pues, no obstante, etcétera, o entre otros. Entonces, cuando tengamos presencia de conjunción
o de conector, que están ahí para reafirmarme el mensaje o para decir lo contrario, siempre va a ir una coma antes de estos. Miren, los payasos son muy divertidos, coma, es decir, son muy graciosos. Antes de estos conectores va una coma. Aquí tenemos otro ejemplo. En la noche prepararé mi maleta. Por eso debo calcular mi tiempo para dormir temprano. Aquí es necesaria una pausa. Por eso me quiere reafirmar el mensaje. Entonces, ante presencia de conjunción y conector, hacemos uso de la coma. Siguiente regla. Cuando se altera el orden normal de la oración. ¿Y cómo así me dice el orden normal? Veamos el ejemplo. El orden normal de una oración es que encontremos presencia de sujeto, que es de quien se habla, y luego del predicado, que es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Entonces, miren, nosotros sería el sujeto y el predicado, ¿cuál sería? Lo que se dice del sujeto, fuimos a su encuentro cuando llegó el avión. Miren, aquí tenemos como parte del predicado un circunstancial de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí está en su orden normal, en su orden tradicional, ¿verdad? Pero miren el siguiente. Cuando llegó el avión, nosotros fuimos a su encuentro. Entonces, cuando llegó el avión y fuimos a su encuentro, ambos son el predicado, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos el sujeto en medio? Entonces, antes del sujeto, cuando se altera el orden normal de una oración, va a haber una pausa, es decir, va a haber una coma. ¿Me entendieron? Aquí lo vamos a señalar bonito. Sujeto. Y esto es el predicado. Entonces aquí está en su orden normal, en su orden tradicional. Y aquí ha sido alterado. Entonces cuando se altera antes del sujeto va a ir la coma. Correcto. Siguiente uso. Para separar el lugar de la fecha de una carta. Esto lo usamos muy a menudo, muy frecuente. Entonces miren, para separar el lugar de la fecha, en este caso el lugar es la ciudad de Piura y la fecha sería 20 de abril del 2020. Entonces cuando queremos hacer esa separación lo vamos a hacer con el signo de puntuación que es la coma. Va a ser una pausa breve. Y por último tenemos para separar los apellidos del nombre de las listas alfabéticas. Estas listas alfabéticas son muy usadas, de repente por los docentes, por las secretarias. Entonces, cuando queremos separar los apellidos de los nombres, esa tenemos que hacerla mediante comas. ¿Cómo así, Miss? Mire, aquí está mi nombre, Sandoval Silu puso mis apellidos y continúan mis nombres. Entonces, aquí va una coma y sigue mis nombres, Gisela Jacqueline. Aquí tenemos otro ejemplo, Silupu Prado, coma, Marta Margarita. Y por ahí puedes poner tu ejemplo, tu apellido, una coma y tu nombre. En este caso, para las listas alfabéticas. Y continuamos con el siguiente uso entre una obra y su autor. Miren, aquí también va a ir coma. Ella leyó 100 años de soledad, coma, que continúa el autor de esta obra, que es Gabriel García Márquez. Entonces aquí va a ir una pequeña separación, va a ir una pausa. Vamos a hacer uso de la coma. Ya sea viceversa, encontremos el autor primero y luego viene la obra, ahí también es necesario hacer uso de la coma. Entonces, espero te haya servido esta información, te haya sido útil y te haya quedado clara. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. No olvides quedarte en casa, lavarte las manitos frecuentemente y esperamos vernos pronto. Hasta luego.